Ya, ahora estamos grabando. Entonces, la, las clases las voy a subir a YouTube y les voy a enviar el vínculo para que ustedes puedan ver y repasar las cosas que vimos en las clases, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Profe, una consulta. ¿Ya? Las clases que va a enviar el vínculo también van a estar subidas a la plataforma de virtual o no? Eh, el vínculo, sí voy a subirlo también. De todas maneras, el vínculo que les envié hace un rato es el que vamos a usar durante todo el semestre. Es el mismo. Ya, Así que no deberían tener problema para conectarse la próxima semana usando el mismo vínculo que les pasé hace un rato. ¿Ya? Ya, sí, profe, entonces. gracias. Ajá. ¿Qué otra cosa? Ya. Entonces, ¿en qué estábamos ya? Entonces vamos a ver un poco la introducción. Algunas razones por las cuales es bueno estudiar o aprender un poco de física. Primero que nada, un arquitecto debe entender algunos aspectos fundamentales de la física, ya que estos son parte de los procesos que tienen lugar en los edificios, en las estructuras. En términos generales, la física amplía la comprensión del mundo físico que nos rodea, y como la física es una ciencia exacta que se apoya en matemáticas, resolver problemas de física mejora las capacidades analíticas de ustedes. Como les dije, vamos a aprender un poquitito de matemáticas básicas, especialmente geometría, regla de tres y algunas cosas de esas. Y me gustaría bueno, esa vamos a tratar de aprenderlas bien para que puedan aprenderlas bien y las uso, porque esas se usan mucho y las van a usar mucho más adelante, ¿ya? Finalmente, ahí faltaría agregarle que un buen diseño arquitectónico ayuda mucho a mejorar la vida de la gente. Y una buena calidad de vida es importante, le da valor a todo tipo de estructura o edificio que existe. Por ejemplo, nomás solamente lo que les dije respecto a ese diseño, caliente que había en esa parte. A propósito, en el departamento de física, para que sepan, para que vean que no son tan inteligentes los físicos, diseñaron una terraza, ¿ya? En el tercer piso del edificio de física. Y esa terraza le pusieron baldosas blancas, ¿ya? Y resulta que a esa terraza era tan brillante y tan caliente que uno casi no podía salir a la terraza durante el día porque era demasiado brillante y demasiado caliente. Y después, para mejorar un poquitito el problema, hicieron una estructura, hicieron unas salas de clase en esa parte. Pero astutamente las hicieron todas de vidrio. Por lo tanto, esas salas de clase eran tan calientes que si no había, que por más adelante tuvieron que instalar aire acondicionado. Y el aire acondicionado tenía que ser muy potente para poder funcionar y poder bajar la temperatura en esos lugares. Si no, era absolutamente imposible hacer clases. Más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde no se podía entrar si no había aire acondicionado a todo chancho, como dicen, ¿ya? Entonces, diseños, y eso sí se hubiera arreglado simplemente cambiando el diseño arquitectónico del piso y cambiando un poco la estructura de las paredes que hicieron. Y eso es algo que un arquitecto tiene que saber, ¿ya? Entonces, eh, la ciencia es un grupo de conocimientos, un conjunto de conocimientos que describen la naturaleza,
y que se basa en 2 o 3 principios fundamentales. Uno de ellos es el experimento. La ciencia está basada fundamentalmente en los experimentos. Después, la ciencia se basa en las ecuaciones y en las teorías. Pero si la ciencia o si las teorías no son confirmadas por los experimentos, entonces las teorías simplemente no son válidas. ¿Ya? La ciencia comenzó hace mucho tiempo, cuando la gente descubrió que había ciertas regularidades y relaciones en la naturaleza. Algunos patrones de las estrellas, patrones en el cielo, patrones climáticos. Por ejemplo, cuando comenzaba la temporada de lluvia o cuando los días eran un poco más largos, un poco más cortos. A partir de esas regularidades, los seres humanos aprendieron a hacer predicciones y aprendieron a ponerle ecuaciones y estructura a este grupo de conocimientos. ¿Ya? Entonces, como les dije recién, las mediciones son lo más importante de la ciencia, porque las mediciones son las que determinan si las teorías están buenas o malas. Y las mediciones determinan si las predicciones también están buenas o malas. ¿Ya? Así que hay que tener bastante cuidado ahí cuando la gente predice o dice, oh, la teoría nos dice que las cosas son así, pero si las mediciones o la realidad dice otra cosa, entonces la teoría simplemente no vale nada. ¿Ya? Entonces, alguna de las primeras cosas que aprendió la gente es geometría y hacer mediciones. Por ejemplo, en Egipto, Eratóstenes, en el año 255 a.C., calculó la circunferencia de la Tierra. Fíjense, esto fue el 255 a.C. Mucho tiempo después, la gente todavía creía que la Tierra era plana. Los griegos, de alguna manera, estimaban y habían descubierto que la Tierra era redonda. Y pudieron hacer un cálculo aproximado del tamaño de la Tierra, pero ese cálculo fue bastante bueno. Ya, voy a cambiar un poco de ambiente. Vamos a ver ahí. Ya. Una de las primeras cosas que tenemos que conocer es un poco de geometría. ¿Ya? Y la geometría más importante que vamos a ver es lo que tiene que ver con los triángulos. Vamos a ver un triángulo, plum, plum, plum. A ese le vamos a llamar alfa. Este lado A, B, C. ¿Qué es lo que es A? Es igual a largo del lado A. B, C por supuesto. Ya, empecemos un poquito. Paula Donoso. ¿Qué triángulo es ese que tengo ahí? ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Rectángulo? Perfecto. Si yo quisiera calcular, a ver, ¿cuál es la relación fundamental en un triángulo rectángulo? Entre los lados. Paula, a la misma Paula. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la relación que hay entre los tres lados de un triángulo rectángulo?
que nos dijo un griego también. ¿Cómo se llamaba? No era, o sea, no se ocupa esa fórmula de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Excelente, exactamente. Esa es la relación ese es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, Pitágoras, Horas. ¿qué nos dijo Pitágoras? Nos dijo que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el largo del lado C, que es la hipotenusa, al cuadrado es igual al largo de uno de los catetos, que es A, más el otro cateto, que es B. Ya, esta es una de las relaciones, y hay otras relaciones que son lo que se llama los ángulos, que tienen que ver con los ángulos, coseno, seno y tangente. Entonces, ¿cómo se define lo que se llama el seno de A? A propósito, los ángulos. Alfa es un ángulo, ¿ya? Por si acaso. El ángulo, ustedes saben que mide la abertura entre dos líneas, ¿cierto? ¿Y qué unidades vamos a usar? Vamos a usar lo que se llaman los grados sexagesimales. ¿Ya? Y los grados sexagesimales son de 0 a 360. ¿Ya? Eso yo creo que algo que tienen que acordarse del colegio, ¿ya? Entonces, cuando estas dos líneas están pegadas, el ángulo es 0. Cuando las dos líneas están lo más abiertas posible, el ángulo es 360. Entonces, a partir de los ángulos, uno define unas funciones que se llaman seno de alfa, que es una. ¿Cómo se define el seno de alfa, Gonzalo? La verdad es que no lo sé. Ya, no hay problema, si aquí estamos para aprender. Miren, primero que nada sabemos que está esto de los ángulos, ¿cierto? Ahora vamos a definir unas funciones que están relacionadas con este triángulo rectángulo que tenemos acá. Son tres funciones. Uno es el seno, otro es el coseno y otro es la tangente. Y son bien simples. El seno de alfa se define como el cateto opuesto, que sería el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, B partido por C. ¿Ya? Se me olvidó. Voy a buscar un borrador, pero un segundo. Ya, entonces, el seno de alfa, después hay otra función, la que les dije recién, que es el coseno de alfa. Coseno de alfa. Miren, ¿cómo se define el coseno de alfa? Debería ser A partido por C. A partido por C, justamente. Que sería el cateto adyacente, partido por la hipotenusa, ¿cierto? Y finalmente está la tangente de alfa, que sería el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, B partido por C, ¿ya? Estas cuatro relaciones, que sería la relación de Pitágoras, más el seno, el coseno y la tangente, estas tienen que sabérselas. ¿Por qué tienen que sabérselas? Porque como arquitectos las van a usar mucho. Y en el curso también las vamos a usar. Entonces,
Hay otras relaciones también que vamos a usar y que tienen que ver también con los triángulos. Que son, por ejemplo, supongamos que aquí tengo alfa, es mi ángulo, aquí tengo, a este le voy a llamar A1, a ver, esta distancia le voy a llamar A1, a esta otra distancia le voy a llamar A2, a esta le voy a llamar B1 y a esta le voy a llamar B2. Esta es una relación que también se va a usar bastante y que nos va a servir para calcular distancias sabiendo que tenemos triángulos rectángulos. ¿Cuáles son las relaciones? La relación es que, fíjense una cosa, vamos a deducirla para que vean cómo se deducen en las cosas. ¿Cómo se calcula el seno de alfa? Seno de alfa, ustedes ya saben que es el cateto opuesto, que es este, partido por el adyacente, ¿cierto? Por ejemplo, entonces sería B2 partido por A2. Pero, ¿qué otra cosa, Paula? ¿Qué otra cosa puede, cómo se puede calcular el seno de alfa también? Seno de alfa es B2 partido por A2, ¿cierto? ¿De qué otra manera lo puedo calcular también? B1 partido por A1. Excelente, B1 partido por A1, ¿cierto? Ahora resulta que estos dos senos son iguales. Por lo tanto, este es igual a este. Entonces, ¿qué obtenemos de acá? Que B2 partido por A2 es igual a B1 partido por A1. Quiere decir que este dividido por este es igual a este partido por ese otro. ¿Ya? ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve, por ejemplo, si es que yo quiero calcular la altura, ¿cuánto vale B2? B2 pues, vale A2 por B1 partido por A1, ¿cierto? Ustedes todavía pueden estar preguntando, ¿y para qué quiero saber cuánto vale B2? Bueno, arquitectónicamente, ¿cómo podríamos aplicar esto, por ejemplo, y esto de acá? Ustedes quieren hacer ustedes van a ver un lugar y quieren saber alguna altura, ¿cómo lo podrían hacer? Miren, supongan supongan lo siguiente, que ustedes están aquí, hay una calle, ya aquí hay un auto, no sé, por decir algo. No, ustedes están ahí, se entiende, ¿cierto? Aquí está la calle, aquí hay una reja y aquí hay una casa. Y ustedes están aquí y necesitan saber qué tan alta es la casa. ¿Cómo podrían? Pero resulta que, ¿cuál es el problema? Este es el problema. Uy, que me salió feo. Ustedes tienen que medir la altura de la casa, pero si resulta que si se les ocurre saltar la reja, van a tener problemas.
¿Cómo lo pueden hacer para medir la altura de la casa? Ahí es donde pueden usar las relaciones que les estoy diciendo. Por ejemplo, pueden medir quizá, no sé si se podrá hacer, pero pueden hacer un triángulo, medir la distancia que hay de aquí hasta allá, medir la altura de la reja, eso no hay problema. Después pueden estimar cuánto es la distancia de aquí hasta allá. ¿Cómo se puede estimar esa distancia? Por ejemplo, ustedes dicen ya, esto mide 3 metros y esto es más o menos 3 veces o 2 veces esta distancia, por lo tanto yo puedo saber cuánto vale A1, cuánto vale A2, cuánto vale B1, y con eso pueden calcular, por ejemplo, la altura de la casa, ¿ya? Entonces, este tipo de relaciones las vamos a usar, más adelante, ¿ya? Veamos un poquitito qué es lo que hizo Eratóstenes. Él descubrió, encontró cuál era la Tierra usando geometría, usando las pocas distancias que conocía. ¿Cómo lo hizo? Mire, él, aquí está la Tierra, y aquí está por acá lejos está el Sol. Y el Sol emite rayos, ¿ya? ¿Ya? El Sol está inclinado la Tierra, esta es la Tierra está inclinada con respecto a los rayos del Sol, ¿ya? Y la inclinación es un ángulo de 7 grados. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo Eratóstenes? Eratóstenes Profe, en algunos momentos no se escucha muy bien. sí, es que lo que pasa es que el micrófono parece que es direccional y cuando me pongo al lado del computador no se escucha, así que voy a tratar de que quede más pareja la cosa. Ya, entonces, ¿qué es lo que hizo Eratóstenes? Él sabía que en una época del año el Sol estaba perpendicular en un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Asuán, ¿ya? Y en ese Profe, lugar no se había... escuchó lo que dijo. ya, escucha. ¿Dónde está el micrófono? Ya sé lo que vamos a hacer. Deme un segundito. ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí se escucha un Ya, poco más parejo, pero un poco más bajo. No es mucho. No es mucho lo que cambia. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte entonces. Entonces, ¿qué es lo que sabía Eratóstenes? Sabía que en el solsticio de verano, el Sol apuntaba verticalmente en un cierto lugar que se llamaba Asuán. Primera pregunta ¿a quién no le he preguntado todavía? Alexander, ¿qué es lo que es el solsticio de verano y el de invierno también?
la posición del sol, pero no me acuerdo creo que era el solsticio de verano, era cuando duraba más el sol elevado. Claro, el solsticio de verano es cuando el Sol está perpendicular a la superficie de la Tierra en uno de los trópicos, en el trópico de Capricornio o en el trópico de Cáncer. A ver, voy a hacerles un dibujito aquí, más o menos para que se ubiquen. Ustedes saben que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Supongamos que tenemos una cosa así. Acá está el Sol. Aquí está el Sol. Y la Tierra gira alrededor del Sol. Se alcanza a ver, ¿cierto? Ahora, la Tierra tiene un cierto ángulo de inclinación. El giro de la Tierra es de esta forma. ¿Se entiende más o menos, cierto? Entonces, el solsticio de verano para el hemisferio sur es cuando el Sol, acá, es en esta parte, es cuando la Tierra está en uno de los extremos de la órbita. Y en esa época del año, el Sol llega perpendicular a este punto. Y ese punto es lo que se llama el trópico de Capricornio. Después, la Tierra, la orientación de la Tierra es siempre la misma. Por lo tanto, la Tierra cuando se mueve va a llegar al otro lado acá. Va a también llegar orientada de esa forma. Fíjense que en este otro lado, el Sol va a llegar perpendicular ahí, y este punto se le llama trópico de Cáncer, ¿ya? Y este punto, suponiendo que el norte está acá, ¿ya? Acá está el norte y acá está el sur, acá el Sol llega perpendicular en el hemisferio sur, y acá el Sol llega perpendicular en el hemisferio norte. Fíjense entonces, ¿y por qué eso? Porque la Tierra mantiene siempre su orientación, la dirección a la que está girada, porque la Tierra está girada con respecto al plano del Sol. ¿Estamos? Y este día es el más largo en verano para el hemisferio sur, y por supuesto, y el más corto en invierno para el hemisferio norte. Y al revés, este otro día acá es el más largo para el verano en el hemisferio norte y el más corto en invierno para el hemisferio sur. ¿Vamos? Ahora, estos lugares, entonces, en esta época del año, el Sol llega perpendicular en esa parte. En Chile, ¿dónde está el trópico de Capricornio? ¿A quién no le he preguntado todavía? Gonzalo. Si no me equivoco, el del hemisferio norte, o sea, como... El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte, el de Capricornio está en el hemisferio sur. Pero, Ya. ¿por dónde pasa el trópico de Capricornio en el hemisferio sur? En Chile. Porque pasa por Chile. ¿En el desierto? No, por el desierto. Por el estrecho de Magallanes, ¿no? No, pues mira, si te fijas en este punto, el estrecho de Magallanes está por acá, pues. Por el desierto. No. Por el desierto, sí. Por el desierto, ¿y en qué parte? Pero el desierto es re largo, ustedes saben que el desierto empieza más o menos en La Serena. Pero debe ser norte chico, como acá. Ya, pero no, un poco más. Ya, busca en el Google. Busca trópico de Capricornio en Chile. Vamos a ver. Pero es donde está el observador. ¿Dónde está el observatorio del alma? ¿Ah? Sí, por ahí.
Busca, ¿tiene el celular a mano, no? Estoy desde el computador ahí buscando. Ya dice la latitud, la graduación. Hay un monumento donde está. Tal cual, hay un monumento, sí, pero ¿dónde está ese monumento? En Antofagasta. Excelente, muy bien. En Antofagasta. Me demoré, pero lo hice, lo logré. Demoraste, pero lo lograste, ¿ya? Si no, aquí no importa demorarse, lo que importa es lograrlo. Ya, súper. Entonces, como les digo, en el hemisferio sur, el trópico pasa por Antofagasta. Entonces, en Antofagasta, de hecho, de Antofagasta hacia el norte, es posible que el sol esté vertical alguna época del año. De ahí, de Antofagasta hacia el sur, el sol nunca está vertical. Por eso en Santiago, por ejemplo, siempre va a haber un ángulo entre la Tierra, entre el Sol y la superficie de la Tierra, un ángulo que no es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos más al sur de Antofagasta. Bueno, entonces, volviendo un poco a Eratóstenes. ¿Qué es lo que hizo Eratóstenes? Entonces, Eratóstenes dijo, en una cierta época del año, supongamos, vamos a hacer este mismo dibujito, pero un poco más grande. Mire, entonces este lugar se llamaba Asuán y sabía que en el hemisferio, perdón, en el solsticio de verano, el sol llegaba perpendicular porque había un pozo y en ese pozo no se veía sombra, se veía que el sol llegaba hasta el fondo del pozo. Por lo tanto, el sol estaba perpendicular, ¿ya? Y él vivía en otra parte, él vivía en Alejandría. Alejandría estaba, creo que estaba como a 800 kilómetros de él estaba en Alejandría, que está por aquí, por ejemplo, y esto estaba a 800 kilómetros. ¿Ya? Resulta que en este lugar él puso un palito, ya, un palo así más o menos, y resulta que midió la sombra, vio cómo era la sombra, el mismo día, por supuesto. Él sabía que el solsticio de verano, aquí el sol llegaba perpendicular, pero él estaba acá. Y aquí, ¿cómo llegan los rayos del sol? Los rayos del sol llegan perpendiculares en todas partes. Ustedes dirán, no, pues no deberían llegar perpendiculares, porque deberían llegar, porque el sol... Pero en realidad este dibujo está mal hecho, ¿ya? El sol es tan grande que cuando llegan los rayos a la Tierra llegan perpendiculares. Un dibujo más realista de lo que es el sol y la Tierra es más o menos una cosa así. A ver, déjenme. Si uno pudiera ver el sol, sería una cosa de este estilo y la Tierra una cosa de ese estilo, ¿ya? Entonces, cuando llegan los rayos del sol a la Tierra, uno ve que los rayos llegan todos paralelos. Porque el sol es mucho más grande que la Tierra y por lo tanto está lejos, sí, por eso lo vemos chico. Denme un segundito que hay una sombra que molesta y que la voy a sacar. Da igual la sombra, lo mismo. Bueno. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él midió y vio que este ángulo, él podía medir el largo de la sombra y vio que ese ángulo eran 7 grados. ¿Ya? Y además él sabía que entre estos dos puntos habían 800 kilómetros. ¿Ya? Entonces tenía que había 800 kilómetros y además sabía que el ángulo eran 7 grados. Usando estos datos, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos medir el diámetro de la Tierra? Perdón, el perímetro.
Mirela, por ejemplo. ¿Cómo si mira, si nosotros sabemos que... Ah, espérense un segundo. A ver. No sé si se entiende el dibujo. Miren, él midió, aquí está un palo que había enterrado que estaba perpendicular a la superficie de la Tierra. Y él sabía que los rayos venían por acá y pudo calcular que este ángulo valía 7 grados. Si uno extrapola, si uno supone que la Tierra es redonda y uno extrapola hacia el centro, uno va a encontrar que la proyección, este rayo, esta línea se va a juntar aquí en el centro de la Tierra y esta otra también, ¿cierto? Así que me molesta esa luz ahí. Deme un segundo. Ahí está mejor. Ya. Entonces, él vio que este ángulo era 7 grados, por lo tanto este también era 7 grados, que es porque es simplemente la proyección de las líneas. Ya. Mirela, ¿se te ocurre cómo poder calcular el diámetro, el perímetro de la Tierra usando eso? O sea, no, pero creo que debería tener en relación algo con la tangente. Sí, podría ser, pero aquí acuérdate que no tenemos un triángulo rectángulo, Ah, ya. porque esta línea es redonda y este ángulo son 7 grados. Pero mira, hagamos el dibujo un poco más bonito para que se pueda entender mejor. Y yo creo que se te puede ocurrir. Mira, tenemos un círculo. Fíjate en este dibujo de acá. Aquí hay un círculo, que es la Tierra, y aquí tenemos una tajada, podría decirse. Esta tajada tiene 7 grados y este largo, desde aquí hasta allá, mide 800 kilómetros. ¿Cómo lo podrías hacer para tener todo este diámetro, todo este perímetro más bien, toda esta distancia, sabiendo estos dos datos? No A mí, sé, pero ay, si no no es sé tan cómo. difícil. Dividiéndolo en partes iguales, o sea, como una pizza. Exactamente, esa es una manera. Lo pueden dividir en partes iguales. Por ejemplo, mira, Mirela, si yo digo, hago otra tajada aquí que mide 7 grados, ¿cuánto va a medir esta distancia? 800. 800 también, por cierto. Ya. Y si yo sigo para allá, 7 grados, 800. Ya, ¿cómo se te ocurre ahora un poco, no? No, pues es que no sé realmente, pero entiendo lo que va. Ya, pero sigamos el proceso lógico. Mira, ¿cuántos grados tiene la circunferencia completa? 360. Súper, 360, ¿cierto? Si tú tienes que 7 grados son 800 kilómetros, ¿cuánto van a ser 360 grados? ¿Cierto? Porque tú tienes 7 son 800. Si tienes 7 por 2, 14, 14 van a tener 1600, ¿cierto? Sí. Después seguimos sumando y tenemos 360. ¿Cómo podrías hacerlo ahí? Con la regla de 3. Excelente, ¿viste que pudiste hacerlo? Justo. Entonces, este
este proceso es lo que tienen que aprender y lo van a lograr. Entonces, ¿cuál es la regla de 3? La regla de 3, que son que 7 es a 360, como 800 es a X, ¿cierto? ¿Y qué saco acá? X igual 800 por 360 partido por 7. ¿Cuánto me da eso? Me da 41.000. 142, 143. Ya. Entonces, aquí tenemos X es igual a 41.143 kilómetros. ¿Qué es lo que es esto? Este es el perímetro de la Tierra, o sea, es la distancia total. Si uno se va por aquí, se da toda la vuelta y vuelve. Si ustedes algún día quieren salir a mochilear y darse una vuelta a la Tierra, van a tener que recorrer 41.143 kilómetros. Ya. ¿Cuál es la fórmula? A ver, vamos a ver al tiro algunas preguntitas aquí. El área de un círculo. El perímetro de un círculo. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Paula. ¿Cuál es el área de un círculo si uno conoce el radio? Creo que era pi por r al cuadrado. Súper. Pi r cuadrado. Ya. ¿Y cuál es el perímetro del círculo? Oh, ahí sí que no me acuerdo. Es 2 pi r. Mm. Ya, el perímetro es 2 pi r. Y ya, pues. Y Alexander, ¿cómo calculamos entonces el radio de la Tierra conociendo los 41.143 kilómetros? Fue a tomar un café, parece. No estaba No, ahí pensando. está. Estaba pensando. No se me ocurre. Pero mira, fíjate. Calcular. ¿Ya? No se me ocurre. Mira, ¿qué es lo que esto que está acá? Los 41.143 kilómetros, ¿qué es lo que es? Perímetro. Perímetro, excelente. Entonces, y acá esta P es el perímetro, ¿cierto? Entonces yo aquí pongo 41.143 es igual a 2 pi r. ¿Cómo lo calculo entonces? ¿Está bien o no? 2 pi r. Despejando. No. Despejando, claro que sí. Pues mira, entonces R sería igual a 41.143 partido por 2 por pi. ¿Cuánto vale pi, Gonzalo? 3,14, bueno, aproximado. 3, no, con eso es suficiente, 3,14, está bien. Ya, súper. Y ahí estamos. Pues entonces vamos a ver qué nos da el cálculo. 41.143 dividido por 2, dividido por 3,14, me da 6.550 kilómetros. ¿Se fijan entonces? Y este número es muy cercano al número real del radio de la Tierra. El radio de la Tierra, de hecho, es 6.400. A ver cuánto es. 6.400 kilómetros.
Entonces se equivocó solo por 150 kilómetros. Así que el cálculo, y eso lo hizo, imagínense, el año 200 antes de Cristo, o sea, hace 2030 años atrás, 2000, perdón, 2000, casi 2300 años atrás. ¿Ya? No había calculador en esos tiempos, ¿ah? Ojo. Ya, entonces este tipo de cosas no son difíciles, pero ustedes sí tienen que saberlas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto les va a servir en su vida como arquitectos más adelante. Y estos cálculos no son complicados. Si se fijan, es regla de 3 para calcular esta cosa de acá. Y después despejar, si uno tiene el perímetro, uno puede despejar el radio y con eso calcula ciertas distancias y otras cosas. ¿Estamos? Ya. Algo parecido fue lo que hizo otro griego en esos tiempos también. Vamos a dejar de compartir. Les voy a mostrar el... Ya, entonces, Eratóstenes hizo ¿cómo se llama? Hizo el cálculo del radio de la Tierra usando esa cosa, usando esos cálculos simples. Después, Aristarco, otro griego en esos tiempos, también pudo medir el diámetro de la Luna. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo midiendo cuál era el ancho de la sombra de la Luna cuando había un eclipse lunar. Fíjense, acá, fíjense en el dibujito este que está aquí. Cuando hay un eclipse, los rayos llegan a la superficie de la Tierra. En realidad, lo que les dije que los rayos eran perpendiculares no era exacto. Incluso son un poquitito cerrados los rayos. Fíjense en el dibujo este. Acá está la Luna, ¿ya? Cuando hay un eclipse de Sol, la Luna hace una sombra sobre la Tierra. Y esa sombra en la superficie de la Tierra tiene un cierto ancho, que son unos, ¿cuánto es? Unos 20, 30 kilómetros yo creo que debe ser, no mucho más que eso. ¿Alguno fue a ver el eclipse de Sol que hubo en Pucón hace poco? ¿O el que hubo el año pasado en La Serena? No. Bueno, cuando la Luna, cuando hay un eclipse, la Luna hace una sombra que no es demasiado grande, que es más o menos, ¿dónde está el diámetro ese? Bueno, deben ser unos 10, 15 kilómetros, una cosa así, o 20 kilómetros, no es demasiado grande. Pero él sabía entonces, usando ese ancho de lo que era la sombra, hizo cálculos parecidos a lo que hicimos acá y eso le permitió medir el diámetro de la Luna, el tamaño de la Luna. Y después, por ejemplo, usando cálculos parecidos también se pudo medir la distancia entre la Luna y el Sol. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense acá. No voy a hacer el cálculo exacto, pero fíjense que en todo este tipo de cálculos uno usa lo que se llaman los triángulos rectángulos. Por ejemplo, acá está el Sol, acá tenemos un triángulo rectángulo entre la Luna y la Tierra. Y acá, en este otro dibujito que tenemos acá, podemos hacer podemos usar la misma relación que calculamos recién, de que el largo partido en un triángulo rectángulo, la distancia entre uno de los ejes, a ver,
Bueno, el ejercicio que hicimos hace un rato, ya ese que les mostré que el seno de alfa es igual a B1 partido por A1 igual a B2 partido por A2. Usando esas dos relaciones se puede calcular cuál es el diámetro de la Luna y cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, ¿ya? Así que en eso estamos. A ver, son las 3:20. Se supone que esta clase tiene un recreo ahora, ¿cierto? Es de 2:20 a 3:20, claro, de 2:20 a 3:20 y después de 3:40 a 4:40. ¿Les parece que hagamos un recreíto de un rato? ¿Ya? Y seguimos en unos 10-15 minutos más. ¿Estamos? ¿O prefieren seguir nomás? ¿Qué opinan? Ya, entonces vamos a parar un ratito y seguimos en unos 10-15 minutos, porque ese se supone que es el horario que tenemos que cumplir, ¿por cierto? De las 3:40 a las 4:40, ¿ya? Entonces, vamos a detener el video. Nos vemos en unos minutos, ¿ya? Pausar la grabación.